yo quiero tocar con ustedes, hablar de la generación de la conquista, que tiene líderes como Josué. La generación de la conquista tiene líderes que van al frente, que son puestos por Dios para conquistar la tierra, para conquistar, para ponerse de pie frente a un desafío grande que les pone el Señor y que el Señor les había prometido al pueblo, ¿sí? Entonces, yo no recuerdo si yo habré tocado este texto, esta palabra, hice una mención alguna vez de lo que es la teofanía, pero no creo que haya desarrollado esta palabra, y Leandro me pidió que fuese un mensaje frente al desafío que tiene Casa de Gracia para inminente con el tema de los encuentros ya con las reuniones presenciales. Así que bueno, yo no sé la cuenta esa de 182 más 18, todas esas 100 reuniones, a qué corresponden, pero me acuerdo que la cuarentena empezó el 20 de marzo del 2020 y estamos hoy es 26, ¿no? 26 de marzo del 2022. Así que estamos hablando 2 años, increíblemente 2 años de atravesar la pandemia y con la sensación de que estamos saliendo ya y entrando en una nueva etapa también de post-pandemia. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo no sé si hay una placa para presentar, yo la tengo aquí. Sí, ahí tenemos la placa entonces de Josué, capítulo 5, verso 13 al 15, que dice así. Y lo leemos en el nombre del Señor, leemos esta escritura en el nombre del Señor. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta escritura está puesta justo antes de la conquista de la entrada del pueblo a la tierra de Canaán, cuando ellos conquistan Jericó. Justito antes de esa conquista y de la entrada a la tierra prometida, así que tienen que atravesar el Jordán, porque ellos se encuentran de este lado del Jordán. Entonces allí en ese momento tiene Josué esta escena tan espiritual, tan sobrenatural, tan gloriosa, ¿no? Mientras estaba el pueblo orando y estaban frente al gran desafío de conquistar la tierra prometida, la tierra que les había sido prometida pero que había que conquistar. Entonces ellos están allí en esa actitud de expectativa. Ya el Señor les había dicho, santifíquense, porque yo voy a hacer mañana maravillas con ustedes, voy a hacer maravilla en medio del pueblo, así que apártense, conságrense, entren en ayuno, en oración, entren en una actitud de expectativa, porque yo me voy a glorificar, pero tienen que consagrarse totalmente. En ese escenario Josué tiene esta llamada teofanía, desde la teología se llama, miren, teofanía es la aparición de Dios al hombre. Teofanía es la aparición de Dios al hombre en forma visible o corpórea, ¿sí? Y esta aparición puede ocurrir de distintas maneras y circunstancias. De distintas maneras y circunstancias. Nosotros tenemos en Éxodo, que no lo vamos a ver, capítulo 24, y en Éxodo 33, experiencias de teofanía que tuvo Moisés, y vemos otras en las Escrituras muchas, pero la máxima teofanía es la aparición de Cristo, ¿no es así? Cuando Jesús dice, Juan, dice que quien fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
y habitó entre nosotros, ¿no? O sea, la plenitud de Dios revelada en Jesucristo es la máxima revelación de las Escrituras y es el tema central de la Biblia. Yo lo estaba diciendo en un estudio que estaba haciendo por un video que tuve que enviar, que la Biblia tiene historia, pero no es un libro de historia, ¿sí? Habla mucho de la familia, pero no es un libro de la familia. Habla de finanzas, pero no es un libro de administración. El único tema central que tiene la Biblia es mostrarnos, revelarnos a Jesucristo como Señor y Salvador y en consecuencia la redención del hombre, del ser humano. Aquí dice el ángel del Señor, pero no siempre, o sea, dice un príncipe, pero digo que en los textos de Éxodo aparece ángel del Señor, no aquí, sino que dice que un soldado tenía la espada desenvainada, ¿no? Como listo para pelear, listo para la batalla. Pero en los textos de Éxodo dice el ángel del Señor y no siempre significa Dios o Cristo, pero en este caso de Josué pareciera todo indicar que fue el mismo Señor que se le reveló a Josué. ¿Por qué digo esto? Porque él se postra en tierra y lo adora. Y el hecho de que él le rinda adoración y este príncipe no se lo impide, es porque realmente era el Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ningún ángel en ningún momento permitió adoración, ¿sí? Pero en este caso no solo que permite que se postre y lo adore, sino que le dice, que dice mi Señor a su siervo. Y entonces él le dice, quita el calzado de tus pies, etcétera, etcétera. Lo que es sorprendente aquí es la respuesta. Y esto sí yo lo había comentado una vez a Casa de Gracia, ¿no? Porque él, curiosamente, Josué lo que está viendo es un soldado con la espada desenvainada, no está viendo otra cosa. Él no sabe que es una aparición, después se da cuenta que es una revelación de Dios muy grande y que es el mismo Señor que se le aparece. Entonces le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sí? Y ustedes saben que esa es una respuesta que necesita ser respondida, valga la redundancia, diciendo sí o no. O soy de ustedes o no soy de ustedes, pero el príncipe le dice no, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y esto a mí me da la sensación, y quiero decirlo con mucho temor y con mucha reverencia y con mucho respeto, que no porque nosotros seamos hijos de Dios o porque seamos pueblos de Dios, tenemos a Dios de nuestro lado incondicionalmente siempre, pase lo que pase o venga lo que venga o cueste lo que cueste. Nosotros tenemos que ser aliados de Él, porque Él no es aliado de ningún proyecto humano, ni de ningún pueblo humano, y está por encima de toda la historia. Y esto tenemos que entenderlo, ¿sí? No es que Dios se une a los proyectos de los hombres, sino que nosotros los hombres tenemos que unirnos al proyecto de Dios. Y donde Dios se mueve, es ahí donde nosotros tenemos que movernos. Es nosotros uniéndonos al mover de Dios y no Dios uniéndose al mover de la iglesia. Así que el primer desafío que quiero presentarnos, que me quiero presentar o nos queremos presentar como Casa de Gracia, es que vamos a procurar ser sensible al mover del Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios, a movernos según el latido de su corazón y a unirnos a lo que Él está haciendo, como hizo Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. No se unió Dios a Moisés, sino que Moisés le dijo, tengo un plan, tengo un proyecto, y lo invitó a Moisés para que se uniera a él. Muy bien, Él es el Señor de la batalla y de la historia, ¿sí? Nuestro Señor es el Señor de la batalla y el Señor de la historia. Ahora vamos a ubicarnos en la escena. A ver, ¿dónde estaba el pueblo cuando pasó esta escena? Yo sé que la historia a veces es un poquito densa, puede ser, pero es lindo conocerla porque nos enseña, ¿sí? Ellos estaban acampando en Gilgal para conquistar Jericó. Hay algo llamativo ahora que quiero señalar aquí. Del otro lado del río, en los valles de Moab, Moisés instruyó al pueblo y le repitió la ley. Sí, eso es todo el libro de Deuteronomio prácticamente, donde que se desarrollan los valles de Moab. En este caso ellos están frente a Jericó.
ya cruzaron el Jordán, tuvieron un acto de fe y están en Gilgal, en la tierra prometida. Pero presten atención, hay una cadena montañosa muy alta, muy difícil de atravesar, que es la entrada a la tierra de Canaán. Entonces ellos tienen que no solamente sortear la montaña, sino que después de atravesar la montaña, tienen que enfrentarse a una ciudad que estaba totalmente amurallada, como era la ciudad de Jericó. Una ciudad difícil, inexpugnable pareciera, ¿no? Todo complejo, la cadena montañosa, la ciudad como diciendo, no cualquiera va a entrar a la tierra de Canaán. Es como que en esa entrada, que era el paso, el único paso posible después de cruzar el Jordán, la cosa se ponía bien difícil. Y allí estaba Josué con el pueblo. Atendamos que Josué, que no tuvo por ahí la estatura de Moisés en liderazgo, sin embargo se presenta como un modelo de liderazgo en la Biblia muy destacable junto con Nehemías. Tenemos que prestar atención a este detalle, porque si bien Josué comete un error que no deberíamos cometer ninguno de nosotros, que al final de su vida dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Capítulo 24 de Josué, ¿no? Cada uno decida lo que va a hacer. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso nosotros lo elogiamos, lo destacamos como una actitud firme, de una fuerte convicción de Josué y una determinación a servir a Dios con su familia. Pero atendamos algo muy importante. Cuando muere Josué, Josué no dejó ningún líder que le sucediera. Y eso provocó una crisis tremenda que tenemos en el libro de los Jueces, donde encontramos ya en el capítulo 2, verso 10, que dice que se levantó una generación en la tierra prometida que no conocía a Jehová, ni había conocido, ni había oído de sus obras poderosas en el pasado. Miren lo que es la sucesión, la formación, de estar empoderando gente, de estar formando gente, de trabajar en equipo, de tener líderes, de pasar la antorcha, de formar, de empoderar, de capacitar, de mentorear. Es algo tremendo. Moisés lo había hecho. Moisés se tomó el trabajo y le dedicó a Josué un tiempo exclusivo, un tiempo particular, le dedicó horas, le dedicó días, invirtió en él. Así que bueno, es alguna lección que yo quiero tomar aquí muy destacable, que nosotros debemos aprender, porque yo les estoy hablando a ustedes en el culto ahora, pero siempre me hago la idea que estoy hablando a pastores, que estoy hablando a líderes, porque hace ya muchos años que mi lenguaje en los mensajes es más para una audiencia de pastores posiblemente, ¿no? Pero ustedes tomen con mucho respeto esto, porque yo respeto la audiencia y creo que cada uno de ustedes son líderes en potencia, ¿sí? Miren, tenemos a More, que va a ir a San Pablo y no va a ser un viaje de paseo para conocer la ciudad, si bien está toda ese vértigo del vuelo en avión, que va a ir sola, que va a estar en una ciudad que no conoce. Sin embargo, ella va a un entrenamiento y a hacer una práctica misionera, ¿sí? Qué tremendo que es esto, ¿no? Ahora, vamos a lo primero que quiero destacar. Yo creo que me voy a quedar con estos 3 puntitos que son sencillos y rápidos para hacerlo breve, porque este es un estudio, no son estudios bíblicos, me parece. Después de estos 3 puntos hay como 24 más o menos. Así que sería una vigilia más o menos si voy a desarrollar todo, que es muy lindo, tengo unas ganas tremendas, pero yo sé que tengo que ser respetuoso, así que los 4 puntos, después de los 3 puntos, los 4 que siguen, después de los 3 primeros, lo voy a compartir en otro momento con una pequeña intro para ubicarnos en el tema, porque son muy buenos, porque eso nos habla de las características que tienen que tener la generación de la conquista. Pero ahora no voy a hablar de esas características porque es muy largo y quiero respetar el tiempo de ustedes. Así que primero, el establecimiento del pueblo de Dios en un lugar, el establecimiento del pueblo de Dios en un determinado lugar requiere de lucha, requiere de lucha. No nos vamos a establecer allí en Avenida Mitre así nomás gratuitamente.
no va a ser fácil, no vamos a entrar y vamos a tener todo servido en bandeja y todo el camino allanado. El enemigo está preparando un arsenal, está movilizando el infierno y está haciendo su trabajo y está trabajando, está haciendo todo un plan como para desbaratar el proyecto de Casa de Gracia, el proyecto que Dios puso en el corazón de Casa de Gracia. Y yo tengo una frase que la he escrito en el libro Por los Caminos de la Misión y se las voy a decir a ustedes cuando hablo de plantación de iglesias, que es que plantar una iglesia es establecer la presencia de Dios en un determinado lugar. Plantar una iglesia es establecer la presencia de Dios en un determinado lugar. Es establecer la presencia de Dios. Allí en Avenida Mitre, en esa área de Espeleta conectada con el partido de Quilmes y de tanto tránsito y tanto movimiento y de todo ese lugar, en este momento, a partir del sábado 9, una iglesia se va a establecer. Se va a empezar a cantar al nombre de Jesús, se va a adorar el nombre del Señor, se va a predicar la palabra del Señor, se va a sembrar la semilla en el barrio, se va a ver una conexión con la comunidad a través de acciones solidarias y acciones de amor, como dice Lucas cuando pinta ese cuadro de la iglesia primera, en el capítulo 2, verso 41 al 47. ¿Se recuerdan esa pintura que hace Lucas? Que dice que en un día se convirtieron como 3000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y partían el pan y tenían comunión, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando dice, casi llegando al final, dice, y tenían favor con el pueblo? Y tenían favor con el pueblo. Esa iglesia primera, esa iglesia que levantaron los apóstoles, en el cumplimiento de la misión que les encargó Jesucristo, tenía favor con el pueblo. Algunas versiones dicen que tenía empatía con el pueblo. Otras versiones dicen que el pueblo los quería. Miren, lean las distintas versiones del capítulo 2, verso 47, creo que es. Dice, y alabando a Dios tenían favor para con el pueblo, capítulo 2, verso 47, si no me equivoco, del libro de los Hechos. Dice que el pueblo los quería, la gente los quería. Llega un momento que la gente se encariña con la iglesia, pero hay un momento en que la iglesia le tira piedras, el barrio le tira piedras a la iglesia. No es fácil, porque al principio el barrio siente una amenaza, la gente siente una amenaza, amenaza su tradición, amenaza su cultura, amenaza su historia. ¿Quiénes son estos que vienen acá? ¿Qué nos están trayendo? La comunidad se pone a la defensiva. Pero cuando la iglesia tiene empatía, cuando la iglesia los ama, el amor dignifica, cuando la iglesia ama a la gente, cuando la iglesia empieza a dignificar a la comunidad y la iglesia empieza a conectarse y a tener gracia con la comunidad, entonces la gente llega a querer a la iglesia y la iglesia pasa a ser la iglesia del barrio, ¿sí? Y la iglesia es la iglesia de la comunidad. Y allí la gente quiere mandar a sus niños, y allí la gente quiere que estén las familias, y allí la gente quiere que estén los jóvenes, ¿sí? Porque allí se les va a ayudar a los jóvenes a que escapen de un montón de cosas que les amenazan, porque la iglesia les va a enseñar el buen camino. Así que el establecimiento del pueblo de Dios en un lugar determinado requiere de una lucha espiritual. El texto que hemos leído nos hace comprender y le hace comprender a Josué, justo antes de la conquista de Jericó, que no se trataba solamente de una batalla de humanos contra humanos. ¿Se dieron cuenta ustedes? Esa escena del soldado con la espada desenvainada, que es el Señor, le hace ver a Josué que la lucha tenía una dimensión espiritual también. Una dimensión espiritual, que no era solamente una batalla que tenían que pelear contra Jericó, contra los de Jai, contra esto, contra distintos ejércitos que se podían presentar y desafiar al pueblo de Israel, sino que tenían una dimensión espiritual. Y acá quiero destacar esto. Tenemos que entrar
al nuevo lugar en un ambiente de oración, en un ambiente de guerra espiritual. Tenemos que hacer planes de oración, tenemos que llevar a la iglesia a la oración, en sus casas, en el lugar, tenemos que plantarnos fuerte y entender que la batalla es espiritual, que si nosotros ganamos, conquistamos esta batalla en el cielo, entonces vamos a conquistar esa área geográfica, ese lugar para Cristo nuestro Salvador. ¿Sí? La conquista no iba a ser solo una guerra de humanos contra humanos. A Josué se le abren los ojos a una dimensión espiritual de la guerra y de la conquista. En segundo lugar, escuchen bien, hay una tensión entre una tierra otorgada y que al mismo tiempo tiene que ser conquistada. A ver si me puedo explicar. La promesa está hecha, la tierra es prometida. Yo les daré una tierra, en la que fluye leche y miel. Yo les daré una tierra buena. Yo les daré una tierra, les prometo una tierra buena donde ustedes se van a sentar como pueblo y van a ser mi pueblo a partir de allí. Yo los saco del desierto, los saco de Egipto. Atraviesan el desierto y les doy una tierra y se las prometo. Pero la promesa no quiere decir que equivale a la conquista. No es lo mismo promesa que conquista. No es lo mismo que lo prometido ya está, por el hecho de que esté prometido, ya está conquistado. Ahora, nosotros tenemos que dar un salto de fe para poder asir la promesa, para poder abrazar la promesa, para poder hacer realidad la promesa en nuestra vida. Esto es lo personal y también como iglesia, ¿sí? Las promesas de Dios están allí, pero no serán nuestras menos que nosotros las conquistemos por fe. ¿Se entiende? Miren, cuando vino el reparto de la tierra, que ya Josué había conquistado y habían ganado bastantes batallas, se habían dominado bastante la tierra, aunque quedaban pueblos sin conquistar, hay una escena donde viene el reparto de la tierra a las tribus de Israel. Y es curioso porque todos empiezan a elegir la mejor parte, ¿no?, de la tierra. Comienzan a elegir, a mí dame esta parte, a mí dame aquella parte de la llanura, del valle, a mí dame el valle, que allí hay me parece que hay buena cosecha, que la tierra es fértil. Cada uno empieza a elegir la mejor parte de la tierra. Y sorprendentemente, el más grande de todos, el más veterano de todos, el que sobrevivió junto con Josué de los que salieron de Egipto, que se llama Caleb, que tenía 80 años de edad, escucha a todos los que pedían la tierra y cuando le toca el turno a él dice, dame ese monte, dame ese monte. ¿Saben cuál era el monte? Ese monte era la tierra de Gad. Era la tierra donde había gigantes, donde en el futuro salió Goliat. Era tierra de los filisteos. Y Caleb le dice, tengo la misma fuerza, mi fuerza está intacta como cuando salí de Egipto, como cuando tenía 40 años. Dame ese monte, yo lo voy a conquistar. Dame ese monte. Es tremendo. Cuando los otros estaban buscando, los más jóvenes estaban buscando la tierra más fértil, él buscó la parte más difícil para conquistar. ¿Cuál será la parte más difícil en el lugar donde vamos, no? ¿Cuál será el ministerio, el área más desafiante? ¿Cuál será aquello que nadie quiere agarrar, no? Porque va a ser muy complejo, pero bueno, allí está la fe, el coraje, la fe puesta en el Señor, el valor, las fuerzas renovadas en el espíritu para decir, yo quiero conquistar ese monte, dame ese monte, dame ese monte. Es como Juan Knox, ¿no?, después de la reforma del siglo XVI de Martín Lutero, que se inició el 31 de octubre de 1517 y se vinieron toda una serie de reformas y levantamientos en los países del norte de Europa especialmente. En Escocia, Juan Knox dice, dame Escocia o me muero.
le dice al Señor, ¿sí? Emulando a Raquel, ¿se acuerdan Raquel, la esposa de Jacob, que era estéril y que dice, dame hijos o me muero? Entonces él, tomando el texto de Raquel, dice, Señor, dame Escocia o me muero. Tanto amaba a su nación que llorando le decía, dame Escocia o me muero. No tiene sentido para mí la vida si yo no conquisto a Escocia para Cristo. Qué tremendo. Ese fue Juan Knox. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo reformador. Entonces, hay una tensión entre una tierra otorgada y que al mismo tiempo tiene que ser conquistada. No es lo mismo la promesa que la conquista de la promesa. Las promesas están en la palabra. Ahora tenemos que tomarnos de la promesa. Dios nos prometió, ¿sí? ¿Y qué nos dice la promesa del Señor? ¿Y qué dice en el contexto de la conquista? Toda tierra que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes. Yo se los voy a dar. Solo tienen que pisar la tierra, solo tienen que creer, solo tienen que atreverse, solo tienen que entrar, solo tienen que decir, esto es de Dios. Pisen allí. Donde ustedes pisan, yo les voy a dar la victoria. Esto es fe. Esto es si yo lo voy a tomar, yo lo voy a conquistar, lo voy a lograr. Y por último, la tercera característica que yo veo en este texto, y escuchen que es muy importante y la voy a leer, lo voy a leer, y está en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 17. Después que muere Moisés, se levanta un líder que se llama Josué. Y ahora Josué tiene que ponerse los zapatos de Moisés. No era fácil, ¿no? Y miren lo que le dice el pueblo a Josué. Lo que el pueblo le dice. Lo que el pueblo le dice a Josué. Verso 16 y 17 del capítulo 1. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Voy a repetirlo porque observen la actitud del pueblo, que es una actitud de ponerse bajo el liderazgo de este nuevo líder que es Josué. Le están diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Y escuchen lo que viene en el verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¡Wow! Hay una condición que el pueblo le pone a Josué. Hay una condición que el pueblo le pone a Moisés, a Josué. Y les dice, todo lo que nos ha mandado lo vamos a obedecer. Donde nos mandes vamos a ir. ¿Sí? A donde quiera que nos mandes. ¿Sí? Como le obedecimos a Moisés en todas las cosas, también te vamos a obedecer, Josué. Pero solamente te pedimos una cosa, que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Si el Señor está contigo, te vamos a seguir y te vamos a obedecer. ¡Wow! Y esto me lleva al tercer punto y dice así, la victoria del pueblo de Dios está en gran parte supeditada a la fidelidad de sus líderes. La victoria del pueblo de Dios está en gran parte supeditada a la fidelidad de sus líderes. Esta es la condición del pueblo a Josué. Así que tenemos que nosotros en este momento levantar los brazos de nuestros pastores, orar por ellos para este salto que vamos a dar de calidad, de fe, de conquista, y saber que ellos merecen el respaldo de nosotros como pueblo. Porque la condición que el pueblo le está pidiendo ahora a Leandro y a Mariela es, Leandro, Mariela, nosotros les vamos a obedecer, nosotros los vamos a apoyar en este salto que ustedes están dando, nosotros los vamos a acompañar allí a Avenida Mitre y vamos a unirnos a ustedes en este desafío y también al equipo que los acompaña. Solamente que Dios esté con ustedes.
y que ustedes estén con Dios. Mientras Dios esté con ustedes, nosotros les vamos a levantar los brazos. Y todo lo que ustedes nos indiquen les vamos a obedecer porque son nuestros líderes. Si vamos a amar a nuestros pastores, vamos a abrazarlos, vamos a levantarles los brazos, vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos, vamos a honrarlos, porque están puestos por Dios para liderar un proceso y un desafío. Y esto es importante en la Biblia, y esto es importante en las Escrituras. Si bien la Escritura en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, contempla el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? De que la misión no fue encargada solamente a los pastores. Escuchen, la Gran Comisión no se le encargó solamente a los pastores, la Gran Comisión no se le encargó a las autoridades de la iglesia, la Gran Comisión no se le encargó a los ejecutivos de la iglesia, la Gran Comisión no se le encargó a los líderes de la iglesia, la Gran Comisión se nos encargó a cada uno de nosotros donde quiera que estemos, ¿sí? A los miembros de la iglesia. Y se nos dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero, si bien el sacerdocio de todos los creyentes es una realidad en el Nuevo Testamento y es un pueblo movilizado para cumplir la misión, siempre en cada iglesia hay líderes que están al frente. Y la victoria del pueblo de Dios está en gran parte supeditada, miren, está condicionada a la fidelidad de los líderes. ¿Cuántas iglesias se cayeron por la infidelidad de sus líderes? ¿Cuántas iglesias se quebraron porque fallaron los líderes? Y lo digo con todo temor y todo respeto, y no para infundir miedo a nuestros líderes, sino para darles aliento y hacerle ver que están ante un salto, ante un desafío, ante una responsabilidad muy grande. Pero Leandro y Mari y equipo que les acompañan a ustedes, así como Dios ha estado con ustedes, nosotros pedimos para que Dios siga estando con ustedes. Y no tenemos duda que Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto decimos amén, sí? ¿Cuánto decimos amén? Dios tiene que estar con nosotros. Miren, termino con este pensamiento. Y acuérdense que les debo las 4 características de esta generación, del perfil de estos que conquistan una tierra. La vamos a ver en otro momento. Pero escuchen, cuando estaba Josué conquistando la tierra, la primera señal poderosa de conquista fue que le fue entregada la tremenda ciudad amurallada de Jericó. Esa ciudad era inexpugnable. Esa ciudad tenía murallas muy altas. Esa ciudad... La guardia caminaba por arriba de los muros de ancha, que eran los muros, caminaba por arriba vigilando si se avecinaba algún enemigo. Pero ellos recibieron indicaciones del Señor, estuvieron en oración, se santificaron. Y dice la palabra que dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y después de la 7ª vuelta, cuando tocaron al sonido de la trompeta y cuando gritaron todos juntos, dice que las murallas se cayeron. Y cuando los muros se cayeron, ellos entraron como estaban cada uno y atacaron al pueblo y conquistaron la ciudad. Fue tan grande la conquista de Jericó que ellos dijeron, Josué dijo, bueno, si conquistamos esta ciudad, todo lo que viene es pan comido. Todo lo que viene ahora es que si lo más peligroso era conquistar Jericó, ¿saben lo que venía después? Una pequeña ciudad que se llamaba Jai. Una pequeña ciudad, con un pueblo muy pequeño, que no tenía punto de comparación con Jericó. ¿Y saben qué pasó? Se encontró pecado en el pueblo. El pecado de Acán, ¿se acuerda el pecado de Acán? Que había escondido, que estaba todo allí, que se descubrió, pero no solamente que se encontró eso, sino que Josué, que era el líder, se sintió tan seguro de lo que pasó en Jericó, que dice la Escritura que no consultó con el Señor antes de ir contra Jai. No consultó. Y la enseñanza es que nosotros no podemos hacer nada sin consultar al Señor. Nos movemos en el Espíritu, nos movemos por el Espíritu, nos movemos por indicación de Dios, nos movemos después de haber consultado a Dios y toda situación la llevamos en oración delante de su presencia. Estoy sintiendo los amén, ¿sí? Estoy sintiendo los amén. Estoy sintiendo que todos estamos diciendo amén a esa palabra. Claro que sí. Claro que tenemos que consultar a Dios.
Claro que tenemos que consultar al Señor, porque si hacemos las cosas sin consultar, es como que la vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Y miren, en nuestra propia fuerza nosotros no podemos conquistar nada, pero con Dios de nuestro lado podemos conquistar todo. ¿Sí? La palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias por esta palabra en esta noche, Señor, que nos desafía, que nos exhorta, que nos anima, que nos empodera, frente a un desafío grande, Señor, porque, Señor, Casa de Gracia, Señor, y somos parte de Casa de Gracia, hemos mostrado, Señor, poder sortear las dificultades y hacer frente a los desafíos, pero ahora nos presentás, Señor, un desafío más grande, y este será parte de los grandes desafíos que vendrán para la iglesia. Es solo un desafío de otros que vendrán sobre la iglesia. Y qué bueno que podamos unirnos en oración, que podamos prepararnos, santificarnos, consagrarnos, pedirte perdón, decirte que no podemos humanamente, decirte que, Señor, en nuestras flaquezas somos vulnerables, somos débiles, limitados, no podríamos conquistar absolutamente nada, pero queremos, Señor, que hagas un impacto, Señor, en aquel lugar, Señor. Queremos que impactes Espeleta, Quilmes y todas las zonas de aquel lugar. Y que esa iglesia que se va a establecer, Señor, a partir del sábado 9 de abril, Señor, de este año 2022, sea una iglesia de impacto en la comunidad, Señor. Que podamos, Señor, como dice Hechos capítulo 2, verso 47, saber que tenemos favor con el pueblo, que tenemos empatía con el pueblo. Somos una iglesia que está impactando la comunidad, pero también una iglesia que puede ver el mundo y que tiene la gran comisión delante de sus ojos para también enviar misioneros al mundo. Una iglesia con un ADN misionero, una iglesia con un ADN evangelístico, una iglesia con un ADN de conquista, una iglesia con un ADN de oración. Padre, este mensaje nos desafía en lo personal a entender que las promesas, no porque estén en la Biblia, ya son una realidad en nuestra vida, sino que necesitan ser abrazadas y conquistadas por fe, y que la iglesia también tiene que conquistar la tierra, y para eso es necesario echar mano de la fe, porque está prometida, Señor, la victoria de la iglesia, está prometida que Casa de Gracia va a ser victoriosa, está la promesa de que Casa de Gracia será una iglesia grande, una iglesia victoriosa, una gran familia de la fe, que irá de aumento en aumento, como la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, como la luz de la aurora. Pero yo declaro en esta hora, Señor amado, que si vos estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vos estás con Leandro y con Mariela y con Fiore, y si vos estás con el equipo, si vos estás con Gonzalo, con Griselda, con sus hijas, si vos estás con Alan y Sofi, y si vos estás con todo el equipo que se va sumando a este equipo, si vos estás con el equipo, vos estás con los líderes, ¿quién contra nosotros, Señor? Levantamos los brazos, Señor, de nuestros pastores, los bendecimos, Señor, los honramos, Señor, frente a este desafío, que ellos sientan nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respaldo, en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto material, de acompañamiento, de apoyo, porque se viene un desafío espiritual, pero también se viene un desafío en términos de recursos financieros para pagar un alquiler, para pagar una entrada, para poder hermosear ese lugar físicamente, para contar con toda la infraestructura necesaria para poder operar, Señor. Oh, grandes desafíos, Señor, grandes desafíos vienen por delante, pero estaremos unidos más que nunca, Señor. Estaremos unidos más que nunca. Yo me quedé impactado de la reunión de miembros, Señor, cuando escuché a algunos de los hermanos decir, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor. El Señor nos va a
respaldar, el Señor va a estar con nosotros, el Señor va a abrir la ventana de los cielos y va a llover bendición hasta que sobre y abunde sobre la iglesia, casa de gracia. Va a llover bendición hasta que sobre y abunde sobre la iglesia, y se van a levantar jóvenes llenos del Espíritu Santo, se van a levantar jóvenes llenos del Espíritu Santo, se van a levantar, Señor, familias, matrimonios llenos del Espíritu Santo, y va a haber una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia grande, una iglesia que va por más, una iglesia que va por más. Señor, y ahora nos ponemos en tus manos para pasar a un nuevo nivel, a un próximo nivel de desafío. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque plantar esta iglesia allí en Espeleta será establecer tu presencia. Tu presencia. Y vas a acompañar la palabra sanando a los enfermos, y vas a acompañar la palabra librando a los que están atribulados y oprimidos, y vas a levantar líderes empoderados por el Espíritu Santo, y vas a ensanchar las tiendas, Señor, y vas a añadir los que han de ser salvos cada día. Oh Padre, te damos gracias, te damos gracias. Toca con esta palabra, Señor, desafíanos, desafíanos, Señor. Algunos están cerca, otros están más lejos y otros están más lejos geográficamente hablando, pero de una manera u otra, Señor, danos la gracia desde el lugar que sea de poder ser parte de este proyecto, que es un proyecto que nació en tu corazón, Señor. Y nosotros, Señor, queremos apoyar a nuestros pastores y al equipo, orando por ellos continuamente, Señor, y orando por la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia de bendición, una iglesia que conecte con la comunidad, una iglesia que venga a traer esperanza en medio de esa sociedad, una iglesia que toque a esos comerciantes que están alrededor, una iglesia que toque a ese vecindario, una iglesia que traiga paz en medio de los conflictos, que traiga acompañamiento en medio de los sentimientos de soledad, que traiga esperanza en medio de la depresión que ha dejado la pandemia, que traiga consolación en medio de las pérdidas. Oh Padre, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Amén.